Buen día. Vamos a continuar con los ejercicios referentes a tuberías en serie. En este caso, este tipo de ejercicio hay que determinar el valor del flujo volumétrico o caudal. También hay que realizar un proceso iterativo para poder obtener el valor de la velocidad y poder determinar el caudal, flujo volumétrico. Y la tubería cambia de diámetro, además de cambiar de diámetro, tiene accesorios. El ejercicio dice lo siguiente: en el sistema de tuberías mostrado en la figura, está siendo utilizado para transferir agua a 15 grados centígrados de un tanque de almacenamiento a otro. Determine la velocidad del flujo de volumen de agua a través del sistema. La tubería más grande es una tubería de acero estándar, calibre 40, de 6 pulgadas, que tiene una longitud total de 30 metros. La tubería más pequeña es una tubería de acero estándar, calibre 40, de 2 pulgadas, que tiene una longitud de 15 metros. Los codos son estándar. Entonces, fíjense que tenemos en la figura el tanque A, acá está el punto A, acá está en el otro tanque el punto B. O sea que en el sistema donde se va a realizar el balance general de energía está el punto A en el primer tanque y el punto B en el segundo tanque. El balance es en los tanques. Tenemos una tubería, el flujo va del tanque A hacia el tanque B. Aquí nos indica hacia dónde va el flujo. A la entrada, fíjense que aquí tenemos una pérdida a la entrada de la tubería. Tenemos una pérdida en estos dos codos, que son accesorios. Tenemos una pérdida acá en una contracción súbita, que acá nos dice reductor o contracción repentina. Bueno, a eso se llama contracción repentina o contracción súbita. Va de una tubería de mayor diámetro, que en este caso es una tubería de acero calibre 40, ¿de cuántas pulgadas? De 6 pulgadas, hacia otra tubería de menor diámetro, en este caso es de 2 pulgadas. Y también tenemos una válvula de compuerta abierta a la mitad. Y por último, la salida, que eso es otra pérdida, la salida de la tubería hacia el tanque. Esto es para poder obtener los valores de K y los valores de L sobre D y los valores de FT, para poder sustituir en la ecuación de pérdidas debido a la fricción, tanto en tuberías como en accesorios. Ok, entonces vamos a trabajar en este caso en el sistema internacional. Nos pide determinar flujo volumétrico, lo que es lo mismo que caudal. Tenemos la longitud. Fíjense que aquí estoy indicando como L6 y L2. L6 para referirnos a la longitud de la tubería de 6 pulgadas. O sea, vamos a identificarla de esa forma. Esta es la tubería de 6 pulgadas que me indica el problema y la siguiente tubería es de 2 pulgadas. Entonces vamos a identificarla como 6 y 2. La longitud de la tubería de 6 pulgadas es de 30 metros, dato del problema, y la de 2 pulgadas de 15 metros. También tenemos el diferencial de altura. No tenemos la altura en el punto A o la altura en el punto B, sino que tenemos directamente delta Z, que es el diferencial de ZB menos ZA, o sea, el diferencial de altura, que son 10 metros. Acá, dependiendo cómo nosotros realicemos el balance, pues nos queda ZA menos ZB o ZB menos ZA, pero ese es el diferencial de altura, 10 metros. Recuerden que eso es la rugosidad absoluta, que depende del tipo de material de la tubería. Las tuberías, cuando nos dicen, así no me diga acero, si la tubería es calibre 40, esas tuberías son de acero. Tenemos dos tipos de tuberías de acero, la calibre 40 y calibre 80. Entonces, para una tubería de acero, el valor de la rugosidad absoluta que está tabulado es de 4.6 por 10 a la menos 5 metros.
Con respecto a las propiedades, esas también se encuentran en el libro del Robert Moore, en el apéndice del libro, específicamente en la tabla A1. Para el agua, recuerden que para el agua tenemos los valores de densidad, peso específico, viscosidad dinámica y cinemática desde 0 hasta 100 grados centígrados. En este caso, el fluido es agua a una temperatura de 15 grados. A esa temperatura vamos a la tabla y ubicamos los valores. Aquí tenemos viscosidad dinámica, la cinemática, la densidad y el peso específico en el sistema internacional. Para ubicar los valores correspondientes a diámetro y área, también se encuentran en la tabla que está en el Robert Moore, en el apéndice, específicamente para tuberías de acero calibre 40. La primera, que es el diámetro nominal 6 pulgadas, en esa misma línea de 6 pulgadas ubicamos el diámetro interno y el área directamente. ¿En qué unidades? Como estamos trabajando en el sistema internacional, tenemos que ubicar el diámetro en milímetros y eso llevarlo a metro. Recuerden que un metro equivale a 1000 milímetros. Al dividir 154.1 entre 1000 nos da, se corre la coma 3 lugares, nos da 0,1541 metros. Y el área sí está directamente en metros cuadrados. Al final de, o sea, las dos últimas columnas son para el área en el sistema internacional y en el sistema inglés en pies cuadrados. Pero como la necesitamos, estamos trabajando en el sistema internacional, la tomamos en metros cuadrados. En el caso de la tubería de 2 pulgadas, el diámetro interno es de 52.5 milímetros. Al llevarlo a metro, se corre la coma 3 lugares, nos queda 0,0525 metros. Y el área sí está directo, como indiqué anteriormente, el valor en las últimas columnas de esa tabla. Aquí está el valor para el diámetro de 2 pulgadas, el área en metros cuadrados. ¿Cómo obtenemos el valor de FT? Recuerden que FT es el factor de fricción asociado al accesorio, pero depende del diámetro nominal de la tubería. También está tabulado. ¿En cuál tabla? En la tabla 10.5. En la tabla 10.5 ustedes deben ir con el diámetro nominal. Para la tubería de 6 pulgadas van con el diámetro nominal 6 pulgadas y ubican el valor de FT, que en este caso es de 0,015. Para la tubería de 2 pulgadas, con ese valor de 2 pulgadas entran a la tabla 10.5, 10.5, y obtienen el valor de FT para esa tubería, que es de 0,019. Si cuando estemos, por ejemplo, el FT para la tubería, para uno de los accesorios, ¿qué accesorios tenemos en la tubería de 6 pulgadas? Tenemos los codos, tenemos los 2 codos. La entrada no, porque en la entrada también un accesorio, pero va en función de K. ¿Que quién es K? FT por L sobre D. O sea, está directamente el valor de K. Pero en el caso de los codos no, porque en el caso de los codos, cuando se va a determinar la pérdida en ese accesorio, es FT por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 la gravedad. O sea, necesito el valor de FT y se necesita el valor de L sobre D. Acá en la contracción trabajamos con K. En la válvula que está abierta a la mitad, trabajamos con FT y L sobre D. Y acá a la salida de la tubería se trabaja directamente con K, porque está directamente el valor de K en la literatura. Ok, entonces ya tenemos ya los valores de FT para la tubería de 6 pulgadas y para la tubería de 2 pulgadas. ¿Qué accesorios se tienen? Dijimos, vamos a ir en orden, ¿no? El primero es la entrada a la tubería. Para poder determinar el valor, específicamente el valor de K, porque tenemos K directo para entrada a la tubería, debemos ir a la figura 10.13. Y para esta forma donde la tubería sobresale en el tanque, tiene una proyección, como lo ven acá, para este tipo de entrada, el valor de K es de 1.0, según la tabla 10.13. En el caso de los codos, son codos estándar. Si el problema no me dice que es otro tipo, tenemos que asumir que son codos estándar de 90. Entonces, en la tabla 10.4, ubicamos el LE sobre D
para los codos, que es, tiene el valor de 30. Para la válvula de compuerta, ¿cuál es la válvula? Esta que tenemos acá, válvula de compuerta abierta a la mitad. Para esa válvula de compuerta abierta a la mitad, también está en la tabla 10.4. ¿Cuánto es el valor de L sobre D? 160. Y la pérdida, la última pérdida es acá a la salida. Claro, nos falta esto, pero para esto tenemos que entrar a una tabla, a una gráfica que ya lo vamos a indicar. A la salida de la tubería, siempre, por esta literatura, ¿no? Siempre K tiene el valor de 1.0. ¿Cuándo me refiero a la salida? Es si está conectado a un tanque. O sea, es la salida de la tubería hacia un tanque. En ese caso, siempre K tiene el valor de 1.0, que es el que tenemos aquí. Falta una pérdida, o sea, el valor que vamos a sustituir para una pérdida. ¿Cuál? La que me indica acá, reductor o contracción repentina, que también se le dice contracción súbita. Para poder determinar el valor allí de K, debemos entrar a la gráfica, aquí a la gráfica o a la tabla. En este caso, vamos a entrar a la tabla 10.3. Debemos dividir los diámetros. O sea, el diámetro 6, o sea, de la tubería de mayor diámetro, entre el diámetro de la tubería menor, que es la de 2 pulgadas. O sea, diámetro 6 sobre diámetro 2. Sustituimos los valores que tenemos de diámetro interno, 0,1541 metros para el diámetro de 6 pulgadas y 0.0525 metros para el diámetro de 2 pulgadas, diámetro nominal de 2 pulgadas. Y obtenemos el valor de ese cociente, que es 2.93. Como en este caso, recuerden que acá no se tiene inicialmente el valor de caudal. Eso es lo que se va a determinar. Y como no tenemos caudal, no tenemos velocidad. Se va a asumir inicialmente que la velocidad es aproximadamente igual a 3 metros por segundo. ¿Pero cuál velocidad? La velocidad en la tubería de menor diámetro. ¿Por qué? Porque cuando es contracción repentina, la ecuación para determinar las pérdidas debido a la fricción en el accesorio va en función de la velocidad de la tubería de menor diámetro, que es la velocidad de la tubería de 2 pulgadas. Entonces se asume, siempre se va a asumir que esa velocidad es de 3 metros por segundo para comenzar a realizar lo que es, para poder determinar en este caso la contracción, lo que es el valor de K, ¿no? De la contracción repentina. Pero solamente se asume es para eso, para poder determinar esa pérdida. Y no la pérdida completa, sino el coeficiente de resistencia que es K. Entonces en la tabla uno entra con este cociente y la velocidad de 3 metros segundo y ubica el valor de K, que en este caso es de 0.42. ¿Cuál es la tabla? La 10.3. Se supone que si cuando ya uno calcula la velocidad, ya cuando se termina de realizar el ejercicio, la velocidad obtenida es muy diferente a 3 metros, entonces debe reevaluarse el valor de K. Pero eso es si uno lo va a realizar para un proyecto, ¿no? En este caso, simplemente lo que estamos mostrando es cómo es el procedimiento de cálculo. Así que ustedes solamente terminan con el procedimiento de cálculo donde obtienen la velocidad. No tienen que volver a recalcular si la velocidad nos da diferente. Ok, vamos a ver entonces inicialmente, ya después que tenemos todos los datos que vamos a sustituir en las ecuaciones, los datos que tenemos para poder sustituir. Vamos a aplicar ahora las ecuaciones que vamos a utilizar. Pues. La primera es el balance general de energía, que como acá estamos trabajando en función de punto A y B, vamos a realizar el balance en función de punto A y B. Entonces, presión en el punto A sobre peso específico más ZA más velocidad cuadrada en A sobre 2 la gravedad menos HL, que son las pérdidas totales en ese sistema debido a la fricción.
va a ser igual a la presión en el punto B sobre peso específico más ZB más velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Entonces tenemos acá las presiones, las alturas, velocidades y pérdidas debido a la fricción. Recuerden que el balance como tal se está realizando en los tanques. La misma figura me indica en qué punto se va a realizar el balance. Como es en los tanques siempre la velocidad es aproximadamente igual a 0. Significa que la velocidad en el punto A y la velocidad en el punto B son iguales y son 0. Siempre en un tanque la velocidad es aproximadamente igual a 0. Ya con eso del balance como tal, se nos van a cancelar estas velocidades. La presión es 0. ¿Por qué es 0? Porque estamos haciendo otra vez el balance en los tanques. Los tanques están abiertos a la atmósfera, donde la presión absoluta es una atmósfera, pero la presión manométrica, que es lo con la que trabajamos en el sistema, la presión manométrica es 0. Ok, entonces los valores de presión también se nos van a cancelar. Entonces la ecuación nos queda como tal en función de ¿quién? ZA menos HL va a ser igual a ZB. Acá como vamos a determinar es HL va a ser igual, aquí está negativo, pasa al otro lado positivo y nos quedaría ZA menos ZB. Este está positivo acá, pasa al otro lado con signo contrario. O sea que la ecuación nos queda que ZA menos ZB va a ser igual a ¿quién? A HL, que son las pérdidas debido a la fricción. ¿Y cuánto es HL? 10 metros, porque ZA menos ZB, que es el diferencial de altura, es de 10 metros, que es el que nos está suministrando el problema. Entonces tenemos que determinar que las pérdidas, todas las pérdidas debido a la fricción en la tubería. Tenemos 7 pérdidas. Pérdida a la entrada de la tubería, pérdida en los codos, pérdida en la contracción repentina, pérdida en la válvula, pérdida a la salida, pérdida en la tubería de 6 pulgadas y pérdida en la tubería de 2 pulgadas. Son 7 pérdidas. Entonces vamos a ubicar las ecuaciones. Para la pérdida a la entrada, H1, como es a la entrada, en ese accesorio es K velocidad al cuadrado. ¿Cuál velocidad? De la tubería de 6 pulgadas, entre 2 por la gravedad. ¿Y cuánto vale K a la entrada? Ya eso lo obtuvimos por la tabla 10-13, es 1.0. Para la siguiente, vamos a decir que la siguiente es pérdida en la tubería de 6 pulgadas. Recuerden que como esas pérdidas son sumadas, es indiferente si yo coloco primero la pérdida a la entrada o primero la pérdida en la tubería, o sea, es indiferente el orden. Sin embargo, uno trata de llevar un orden para evitar perderse y no colocar, o sea, no colocar todas las pérdidas. O sea, llevar un orden me ayuda a que no omita ninguna de las pérdidas, pero las pérdidas son sumadas, o sea, es indiferente el orden en el que las determine. Entonces H2 es F6, que ¿quién es F6? Es el factor de fricción en la tubería de 6 pulgadas. ¿Que ¿Cómo determino este valor de F? Con la ecuación de Moody y Churchill. Por L, que es la longitud de la tubería de 6 pulgadas, diámetro interno en la tubería de 6 pulgadas, por la velocidad al cuadrado en la tubería de 6 pulgadas, sobre 2 la gravedad. Vamos a sustituir los valores que se tienen los valores que se tienen para esta ecuación. ¿Qué tenemos? La F6, que es el factor de fricción, no, porque recuerden que el factor de fricción va en función del número de Reynolds y va en función de E sobre D. Pero el número de Reynolds va en función de la velocidad, así que si no tengo velocidad, no tengo Reynolds. Así que por los momentos no tenemos el factor de fricción. La longitud son 30 metros, el diámetro interno es 0,1541 metros, por velocidad 6 al cuadrado, 2 la gravedad. La longitud entre el diámetro, eso da, acá lo están colocando, porque esto es del libro, ¿no? Este ejercicio, es claro, no está resuelto de la misma forma en el libro, pero está en el libro. Acá está el valor aproximado, no está con los decimales, pero en el momento de resolver los ejercicios para la evaluación,
deben colocarlo con los decimales que les den. Ok, entonces sería 195 por F6, velocidad al cuadrado 6 entre 2 la gravedad. Para la pérdida número 3, en los codos, como los dos codos son estándar, entonces vamos a multiplicar 2 por quién, por FT6, que quién es este valor de FT6, no es el mismo que tenemos en la tubería. Recuerde que esto es en el accesorio, y FT es el que obtenemos de la tabla, aquí lo coloqué, 10.5. Por L sobre D para el codo, por velocidad al cuadrado 6 sobre 2 la gravedad. Sustituimos 2, que porque son dos codos, multiplicado por el valor de FT6, que es 0,015, por la L sobre D para el codo, que es 30, por velocidad, aquí coloqué B, pero es velocidad 6 al cuadrado sobre 2 la gravedad. ¿Cuánto es esto? 0,9, velocidad al cuadrado 6 sobre 2 la gravedad. Para la siguiente, recuerden que en esta pérdida, acá es en la contracción súbita o contracción repentina. Y donde obtuvimos K, que es 0.42 por velocidad al cuadrado. ¿Cuál debe ser la velocidad que debemos sustituir acá? Recuerden que tenemos una contracción y allí están dos tuberías. Pero la velocidad que se debe colocar en esa contracción siempre va a ser la velocidad de la tubería de menor diámetro. Entonces, ¿cuál es la tubería de menor diámetro? La tubería 2, que es la tubería de 2 pulgadas. H5 es la pérdida en la tubería de 2 pulgadas. Entonces ahí es F2. ¿Por qué? Porque es el factor de fricción en esa tubería por la longitud total, diámetro, velocidad al cuadrado, 2 la gravedad. Sustituimos. La longitud para la tubería de 2 pulgadas es de 15 metros, el diámetro es 0,0525. Resolvemos y obtenemos entonces la ecuación en función de la velocidad, el factor de fricción, la velocidad 2 sobre 2 la gravedad. Luego tenemos la pérdida en la válvula, pero recuerden que ahí el FT, como la válvula está conectada a la tubería de 2 pulgadas, el FT que debemos usar es el FT de la tubería de 2 pulgadas. Por el E sobre D, velocidad al cuadrado 2 sobre 2 la gravedad. ¿Cuánto es el valor de FT para ese diámetro? 0,019. El valor de L sobre D para esa válvula es de 160. Resolvemos acá y obtenemos ya la pérdida en función, por supuesto, de esa velocidad, porque todavía no se tiene, de 3.04, velocidad al cuadrado 2 sobre 2 la gravedad. Por último, es la pérdida a la salida. A la salida, la ecuación para ese accesorio es de K velocidad al cuadrado. ¿Por qué K? Recuerden que la ecuación para accesorios siempre es la misma. Es K velocidad al cuadrado 2 la gravedad. Pero K se desglosa en FT por L sobre D. Para algunos accesorios ya acabamos de visualizar que para algunos tenemos directamente el valor de K. ¿Para cuáles son? Para las pérdidas de entrada, para las pérdidas de salida y para lo que es contracción súbita o contracción gradual, dilatación súbita o dilatación gradual. Para el resto, tenemos son los valores de FT y de LE sobre D. Entonces acá sustituimos K, que siempre a la salida K tiene el valor de 1.0 y repito, es cuando es de una tubería hacia un tanque. Si no hay un tanque, yo no puedo colocar pérdida de salida. Pérdida de salida es de salida de la tubería hacia un tanque. En este caso, como les estoy indicando, es 1.0. Hay literatura donde tienen diferentes valores de K para la salida en función de cómo es esa salida con respecto al tanque. Pero en este libro, en el Robert Moss, que es por el texto guía que estamos trabajando, allí solamente tenemos un valor de K a la salida y es 1.0. Ok, ya teniendo todas las ecuaciones establecidas,
HL, recuerden que nos dio que HL es la suma de todas esas pérdidas. Entonces vamos a colocar la sumatoria de todas las ecuaciones que obtuvimos como resultado. Entonces H1 es 1.0 por velocidad al cuadrado 6 sobre 2 la gravedad, más H2 195 por F6 velocidad al cuadrado 2 la gravedad, H3 0,9 velocidad al cuadrado 6 2 la gravedad, más H4 es 0,42, ya aquí es velocidad al cuadrado 2 2 la gravedad. La siguiente es 286, F2 velocidad al cuadrado 2 la gravedad, H6 3.04 y H7 1.0 por velocidad al cuadrado 2 la gravedad. De acá vamos a sacar factor común de las velocidades que sean iguales. Por ejemplo, acá tengo 1.0, 195 por F6, más 0.9, que todas están en función de quién, de velocidad al cuadrado 6 2 la gravedad. Entonces, por eso agrupé todos estos valores en función de quién, saqué factor común, velocidad al cuadrado 6 2 la gravedad, más todos estos están en función de velocidad 2, bueno, todos se sacó de allí, de ese grupo, velocidad al cuadrado 2 2 la gravedad. Luego vamos a sumar los valores que se puedan sumar. Por ejemplo, en estos primeros grupos que están en función, estos primeros valores que están en función de la velocidad 6, no puedo sumar este término que tiene F con los otros dos términos independientes. No. Acá puedo sumar en 1.0 más 0.9, que eso me da 1.9, más 195 por F6, velocidad al cuadrado 6, 2 la gravedad. Acá puedo sumar 0.42, 3.04, más 1. Eso nos da un valor de 4.46 más 286 F2 por velocidad al cuadrado 2 sobre 2 la gravedad. Aquí vamos a aplicar una ecuación, que es la ecuación de continuidad. Recuerden que nosotros estamos trabajando con tuberías que están conectadas en serie. Y cuando las tuberías están conectadas en serie, los caudales son iguales. ¿Qué es caudal? Velocidad por área. Entonces, caudal en la tubería de 2 pulgadas es área 2 por velocidad 2. Y eso va a ser igual al caudal en la tubería de 6 pulgadas, que es velocidad 6 por área 6. De esta ecuación siempre vamos a despejar, o sea, no es que no pueda hacerla de la otra forma, pero lo recomendable es trabajar en función de la velocidad de la tubería de menor diámetro. ¿Cuál es la velocidad 2? Entonces vamos a despejar velocidad 2 sería área 6, velocidad 6 entre área 2. Sustituimos el valor del área que ya se tiene mediante la tabla de tubería por velocidad 6 entre el área 2 que también lo tenemos mediante la tabla. Entonces la velocidad 2 nos queda en función de quién. Área 6 entre área 2 es 8,60 por velocidad 6. No tenemos todavía la velocidad. Ok, ya tenemos entonces que la velocidad 2 es 8,60 por velocidad 6. En la tubería no, en la ecuación, en esta ecuación, en el balance, nosotros tenemos acá no velocidad 2, sino velocidad 2 al cuadrado. Como la tenemos al cuadrado, entonces vamos a elevar velocidad 2 al cuadrado y estos dos valores al cuadrado. ¿Para qué? Para sustituir luego allí en esa ecuación. Entonces, ¿cuánto es 8.60 al cuadrado? 74. Y velocidad 6 al cuadrado. Ahora vamos a donde está en esta ecuación que nos quedó acá del balance, donde va la velocidad 2 al cuadrado, vamos a sustituir por el resultado que obtuvimos acá. Entonces, HL nos va a quedar 1.9 más 195 por F6, velocidad al cuadrado 6 al cuadrado 2 la gravedad, esto queda igual, más 4.46 más 286 por F2, y donde va velocidad al cuadrado 2, vamos a sustituir por lo que nos dio acá ese valor. Es 74 por velocidad al cuadrado 6 sobre 2 la gravedad. Ok, ahora vamos a multiplicar. Este término nos va a quedar
igual 1.9 más 195 por F6. Ahora todo, fíjense que todo va a quedar en función de velocidad al cuadrado 6 sobre 2 la gravedad. ¿Qué voy a multiplicar acá? Este término, 74.0, lo voy a multiplicar por 4.46. Eso da 330, por supuesto, por velocidad al cuadrado 6, 2 la gravedad. Pero como lo estoy sacando ya directamente en factor común, por eso es que está fuera del paréntesis. Pero este valor por 4.46 es 330. Y 74 por 286 es 21.164 por F2. Y acá sacamos factor común. De esta ecuación también podemos sumar 330 más 1.9. Ahora, 195 por F6 no lo puedo sumar con ninguno de los otros términos. Y esta que está en función de F2 tampoco. El valor de 2 la gravedad que está acá se pasa a multiplicar por HL. Y como necesitamos es velocidad 6, la velocidad, entonces la velocidad va a ser raíz cuadrada de ¿quién? De 2 por la gravedad por HL entre este parámetro. Esto está acá multiplicando, pasa a dividir aquí a HL, pero es a HL por 2 la gravedad. O sea que aquí está ya directo el despeje. Entonces nos quedaría velocidad 6 va a ser igual a raíz cuadrada de ¿quién? 2 por la gravedad por HL entre 330 más 1.9, 331.9 más 195 por F6 más 21.164 por F2. También sabemos que este valor de HL, porque lo determinamos más adelante, fíjense que acá en el balance nos quedó que HL son 10 metros. Le sustituimos los valores. 2 por la gravedad, que es 9.81 metros segundo cuadrado, por HL, que son 10 metros, entre 331.9 más 195 por F6, más 21.164 por F2. Ya tenemos la ecuación acá, la ecuación, para poder comenzar el proceso iterativo. Pero antes necesitamos el valor del número de Reynolds y el valor de E sobre D, para la tubería de 6 pulgadas y el mismo procedimiento para la tubería de 2 pulgadas, porque recuerden que acá tenemos dos tamaños de tubería. Entonces, el número de Reynolds va a ser igual. Este es para el de 6 pulgadas. Velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Recuerden que podemos trabajar con velocidad, diámetro, viscosidad, densidad y viscosidad dinámica, o velocidad, diámetro sobre viscosidad cinemática. En este caso estoy trabajando con esta ecuación. Entonces, velocidad 6 por el diámetro en la tubería de 6 pulgadas entre la viscosidad cinemática del agua a 15 grados. Resolvemos que 0,1541 entre el valor de la viscosidad y nos da el número de Reynolds 1.34 por 10 a la 5 por velocidad 6. E sobre D. ¿Quién es E? Es la rugosidad absoluta. ¿Cuánto es el valor según la tabla para una tubería de acero? 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Recuerden que E depende del tipo de material de la tubería. Y D es el diámetro interno para la tubería de 6 pulgadas. Resolvemos acá, obtenemos el valor de la rugosidad relativa, que es E sobre D. Luego, para D sobre E, ¿por qué lo hago también con D sobre E? Porque E sobre D, que es rugosidad relativa, lo vamos a utilizar para sustituir en la ecuación de Moody, Moody-Churchill, para calcular F. Y D sobre E es para entrar al diagrama de Moody que se encuentra en el libro de Robert Moore, que está en función de D sobre E. Esa es la razón por la cual están calculadas de dos formas. Las dos son rugosidad relativa. Para la tubería de 2 pulgadas, el mismo procedimiento, velocidad por diámetro. ¿Cuál diámetro? El de la tubería de 2 pulgadas entre la viscosidad cinemática. Sustituimos y obtenemos el valor del número de Reynolds, igual con E sobre D. El valor de E no va a cambiar porque la tubería es la misma, es de tubería de acero. Es de 2 pulgadas, pero el material es el mismo, es de acero.
Entonces tenemos E sobre D para la tubería de 2 pulgadas, D sobre E para la tubería de 2 pulgadas. Esta es la ecuación de Moody y Churchill que deben utilizar para determinar el factor de fricción F. Hay muchas correlaciones matemáticas. Sí, hay muchas correlaciones matemáticas, pero desde el primer día les indiqué que debemos utilizar para el momento de la evaluación esta ecuación. Recuerden que en las evaluaciones coloco que deben resolver los ejercicios con el procedimiento y ecuaciones descritas en las clases. Entonces, para F deben utilizar esta ecuación. Entonces, vamos a realizar el proceso iterativo. Entrando al diagrama con este valor y con este valor para poder saber más o menos cuál es el valor con el cual puedo comenzar el proceso iterativo. Normalmente uno debe asumir valores entre 0.015 y 0.039 para F. O sea, 0.015 es 0, no está el 0, son 4 decimales, y aquí es 0.039 0. Para entrar al diagrama de Moody. Y por eso aquí coloco, dependiendo del diagrama, el que está en el rover es D sobre E. En otras literaturas, hay en algunos que está como E sobre D. Pero se supone que ustedes deben trabajar con el de Robert Moore, como ya lo he indicado. Y en este es D sobre E. Ok, aquí tenemos las ecuaciones donde vamos a sustituir para el proceso iterativo. Esta es la tablita para hacer el proceso. Inicialmente, recuerden que a partir de donde puedo comenzar, se puede comenzar como me lo indica acá al entrar con D sobre E. Sin embargo, siempre debe ser igual o mayor a este valor, 0.015. Entonces voy a comenzar con 0.0200 para el F6 y con 0.0250 para F2. Esos son los valores que voy a comenzar a asumir para resolver el problema y comenzar el proceso iterativo. Entonces, fíjense acá. Para estos dos valores de F6 y F2, ¿dónde lo vamos a sustituir? En la ecuación de velocidad 6, donde va F6, vamos a sustituir por 0.0200, donde va F2 por 0.0250. Sustituimos los valores, resolvemos y obtenemos el valor de la velocidad 6. Esa velocidad 6, ¿dónde la vamos a sustituir? En la ecuación que nos dio de velocidad 2, que nos dio 8,60 por velocidad 6. Sustituimos el valor obtenido y obtenemos la velocidad 2. Luego, el número de Reynolds, 6 va en función de la velocidad 6. Sustituimos ahí la velocidad 6 y obtenemos el número de Reynolds de la tubería de 6 pulgadas. Con el valor obtenido de velocidad 2, lo sustituimos en la ecuación del Reynolds 2 y obtenemos el valor del número de Reynolds para esa tubería de 2 pulgadas. ¿Cómo hallamos F6 y F2? Con el valor de E sobre D para la tubería de 6 pulgadas y el valor del número de Reynolds para la tubería de 6 pulgadas, obtenemos F6. Y para la de 2, aplicando la misma ecuación, pero para la tubería de 2 pulgadas, sustituimos el valor de E sobre D, como me lo indica la fórmula, y el valor del número de Reynolds para la tubería de 2 pulgadas y obtenemos el F2. Vamos a la tabla. Fíjense que aquí están los dos valores asumidos, el valor obtenido de velocidad 6, de velocidad 2, número de Reynolds, 6, número de Reynolds 2 y los valores de F calculados con la ecuación de Moody para la tubería de 6 pulgadas y para la tubería de 2 pulgadas. Fíjense que el valor que se asumió inicialmente es diferente a el valor calculado. Debe hacerse con 4 decimales para el factor de fricción. Acá nos asumimos 0.0200 para F6 y el resultado nos dio 0.0210. Y para F2 el asumido fue 0.02250 y el calculado 0.0211. Ahora estos dos valores son los valores que vamos a utilizar
para, como valores asumidos, para sustituir en la ecuación. Estos dos valores los volvemos a sustituir, ¿dónde? Acá en la ecuación de velocidad, y hallamos la velocidad en la tubería de 6, que en este caso da 0.5. Luego, con esa velocidad, la sustituimos acá en la ecuación de velocidad 2 y obtenemos la velocidad 2 y nos da 4.30. Luego, con la velocidad 6, sustituimos en el número de Reynolds 6, obtenemos el valor, en este caso dio 6,70 por 10 a la 4. Y para la tubería de 2 pulgadas, igualmente en la ecuación del Reynolds, obtuvimos el valor de 1,97 por 10 a la 5. Y por supuesto, con el valor de E sobre D y el valor del Reynolds calculado acá, obtenido para 6 y para 2, obtenemos nuevamente los valores de los factores de fricción para la tubería de 6 pulgadas y para la tubería de 2 pulgadas. En este momento, acá sí nos dan iguales los valores. F6 asumido igual a F6 calculado. F2 asumido igual a F2 calculado. Como nos dieron iguales los F, los factores de fricción en cada una de las tuberías, los asumidos nos dio igual a los calculados, significa que esta es la velocidad correspondiente para la tubería de 6 y para la tubería de 2 pulgadas para calcular el caudal. Entonces ahí se termina el proceso iterativo cuando esos dos valores sean iguales. Entonces aplicamos la ecuación de caudal. Caudal es velocidad por área o área por velocidad, que es lo mismo, están multiplicando los dos términos. Sustituimos área 6 por velocidad 6 y obtenemos el caudal. Como los caudales son iguales, con calcularlo con uno de los dos es suficiente. Ahora, si ustedes quieren confirmar, pueden determinar el caudal para con la velocidad 2 y el área 2. El resultado va a ser el mismo. O sea, la velocidad evidente que va a cambiar y el área va a cambiar, pero el caudal va a ser el mismo, porque los caudales cuando están en serie, tuberías que están en serie, son iguales. O sea que si lo hago con la otra fórmula, área 2 por velocidad 2, el resultado debe dar igual. Entonces, acá termina entonces el proceso iterativo y obtenemos con esto el resultado para el ejercicio propuesto. Que pasen un buen día.